Buenas Hola, tardes. buenas tardes a todos. Estamos aquí un jueves más, como os habíamos comentado, para poder responder a todas vuestras preguntas. La verdad es que ha habido bastantes preguntas, ¿no? Te veo aquí Sí. apuntada. Bueno, antes de nada, somos Juan y Luz, somos Ujú. docentes de la Asociación Grafopsicológica de España, junto con el profesor Juan Luis Allende, que todos conocéis. Y bueno, y como os comentamos al inicio de la cuarentena, íbamos a estar haciendo, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora, los martes y los jueves, unas clases en directo. Y a partir de ahora, como os decíamos, pues vamos a contestar todas las preguntas que nos van llegando a través de los privados o a través de los comentarios que nos habéis ido dejando por diferentes medios, ¿no? Entonces, bueno, también recordaros que tenéis ahora mismo disponible la oferta de los cursos online, que la tenéis publicada aquí en Facebook, que como sabéis están ahora mismo todos los cursos, os podéis ahorrar la matrícula, que son 50 euros, y la verdad es Ujú. que está bastante bien para los que estáis con ganas de aprender grafología, pericia o técnicas proyectivas gráficas, o incluso grafología criminológica, que también Sí, sí, es un sí. curso bastante interesante. Y novedoso, porque no Sí. muy, vamos, nadie lo hace. Unir grafología y criminología Ujú. no existe. Solamente nosotros. Sí. Bueno, vamos a ir contestando a las preguntas que nos han ido llegando, como decía. La primera pregunta nos la hacía Ana y nos decía, ¿por qué cuando voy llegando al final del folio escribo más ilegible? Bueno, Ujú. esto lo habíamos comentado en una de nuestras clases, hablábamos de la macroestructura, que es de lo que fuimos hablando en los primeros vídeos. Habíamos comentado que cuando empezamos a analizar el texto, podemos ver si la letra es legible o ilegible. Entonces, Ana nos dice que al principio, pues parece ser que escribe más legible y que luego se va haciendo más ilegible a lo largo que Ujú. va llegando al final del folio. ¿Qué significa? Siempre el comienzo siempre es la parte más consciente, ¿verdad? Ujú. Sí, Y simbólicamente la parte derecha del renglón simboliza la meta futura y el futuro siempre es incierto. Entonces, pues que en este caso su actitud ante el futuro se va haciendo más difusa o Hmm. más interminada, ¿verdad? Sí, aquí lo que no especifica es si va llegando al final del folio en sentido de zona inconsciente, o sea, como al final, al final la parte baja, como Ujú. si dijéramos el margen inferior, ¿no? Cuando se va aproximando a la zona inferior del folio, o si se está refiriendo a lo que es Ujú. el final del renglón. Ujú. En el caso del final del renglón es lo que dice Ujú. Juan, ¿no? Es como que se va aproximando a la parte más incierta, al futuro, Ujú. y en caso de que sea más ilegible en la parte inferior, es como decía en uno de los vídeos, que la persona empieza controlando más, ¿no? Está más consciente, está controlando más la forma, el cómo se comporta, el cómo se encuentra, ¿no? En ese folio, zona más consciente, ¿no? Que decíamos. Y la parte de la mitad hacia abajo, aproximadamente, ahí la persona está más relajada, pero porque va avanzando en la acción y se va relajando. Entonces sí que es verdad que es normal que en esa parte algunos grafólogos ven ahí el inconsciente, aunque sabemos que está en todo el folio, pero como que esa zona es donde uno se va relajando, va dejando un poco a un lado las formas o las defensas y entonces se está expresando pues con más espontaneidad, ¿no? Ujú. Quizá. Por eso esa ilegibilidad puede ser debida a la espontaneidad que uno muestra cuando va quitándose las formas, ¿no? Salvo quizá los que sean más controladores o más obsesivos. En ese caso, un obsesivo siempre está pensando 5 minutos antes de despedirse cómo se va a despedir. Ujú, Entonces, eso sería una excepción, ¿no? Pero claro. normalmente en las personas corrientes, es lo que dice Luz. Mm. Bueno, esperamos que te hayamos contestado a tu pregunta, tanto si era en relación al margen derecho Ujú. como si era en relación al final del folio. Luego, otra pregunta que nos llegaba de María Vizcarro es, si por ejemplo tu letra no es muy buena, en plan, no es muy clara, ¿quiere decir algo de tu psicología? O sea, si en caso de que la letra no sea muy buena, aquí hay que matizar qué es eso de letra buena o letra mala, porque mucha gente nos lo pregunta Sí, o bueno, suele pasar en clase. para empezar, todo dice todo sobre la psicología, o sea, pero quizá la pregunta iba por qué significa esa diferencia, ¿no? Am, entonces, bueno, pues esto ya lo vimos, ¿no? Cuando no era legible. El tema de legible y ilegible Ujú. tiene que ver con la
o la transmisibilidad de lo que quieres decir, o Sí. los sentimientos que quieres expresar, ¿no? Hmm. Lo que me refería es, como muchas veces me pasa a los alumnos cuando llegan al principio, ¿no? Que vienen con la Sí, idea de que letra buena, letra bonita, letra buena, es como algo positivo, ¿no? Como que es algo, el que tiene una letra buena, pues siempre se utiliza como modelo, ¿no? De qué bien escribe fulanito, es sí, al que le pedía los apuntes en la carrera, o porque tenía una letra tan clara, tan bonita, que no siempre, lo que queremos decir es que no siempre el tener una escritura buena, lo que entendemos por buena en ese sentido, de estéticamente agradable, no quiere decir que sea buena en términos psicológicos. Entonces, es verdad que cuando María nos pregunta qué es eso, o sea, letra buena, al decir buena, pues que sepas, María, que ser buena no quiere decir que claro, la no es persona, bella, o sea, eso es, letra letra, buena no es letra bella, por así eso. decirlo. Entonces, ¿qué quiere decir algo de la psicología? Sí, todo, realmente todo lo que hacemos en el folio dice algo de nuestro interior, de nuestra personalidad. Em, entonces, claro, tanto si es clara como si no lo es como habíamos explicado en uno de los vídeos del principio, ¿no? Hablaba, como decía Juan, de cómo transmites las... Ujú. Bueno, clara, clara en el sentido de legibilidad, no clara Claro, confusa. Sí. claro, Yo interpreto que va por ahí. claro, por lo de bonito, o sea, letra buena en Ujú, ese sentido, que como habíamos visto, legible, ilegible, clara y confusa. En escritura clara, si recordáis, era cuando no se tocaban las ampas y las jambas con los renglones, o sea, entre renglones, ¿no? Sino que se mantenían los ujú, espacios y la persona no tocaba. En la confusa era sí, que sí se tocaban ampas y jambas. ujú. Entonces, bueno, escritura clara entendemos aquí que te estás refiriendo a, pues eso, a que es legible, a que es una escritura pues, que se entiende, ¿no? Y eso sí que dice, claro. En este caso nos hablaría de cómo transmites las cosas, cómo es la forma de comunicación, que en este caso pues sería así. Luego tenemos otra pregunta de Curie que nos dice significado de escribir sin levantar el boli del papel o levantándolo. Entendemos que se está refiriendo A la a continuidad, la ¿no? Yo continuidad. sobreentiendo eso. Y la Uh -huh, continuidad es, bueno, aquí hablamos el otro día que una letra simboliza una idea, ¿no? En grafo. Entonces, la continuidad habla de cuál es, si hay continuidad entre una letra y otra sin levantar uh el -huh, boli de papel. Entonces, el hecho de que levantes o no te habla de tu grado de tendencia al análisis o a la síntesis, ¿no? uh Es -huh. muy importante esto. Es la forma que tiene de unir. Es súper significativo realmente, Eso es porque, el tema de cohesión, claro, que te da sabemos una en clase. forma de interpretar la realidad y de resolver las cosas también. Uh -huh, Ujú. Según, porque todo tiene grados, ¿no? O sea, nosotros medimos el grado de continuidad de las palabras. No es aquí hay muchos matices. y también eso, no solo cómo es esa, si es une o liga o no liga entre letras, sino también de qué forma. Pues luego esa es otra historia, ¿no? Si uno liga, pues, con enlaces en guirnalda, con enlaces angulosos, bueno, habrá que ver también de qué forma, pero como dice Juan, tiene que ver con esa forma de hacer los razonamientos, ¿no? Y ver de qué manera interpreta la realidad. Luego tenemos otra pregunta de Patrick que nos dice, ¿por qué hay gente que escribe en una misma frase las letras de distinto modo? Por ejemplo, la letra R, que nos la pone como tipográfica, o sea, la letra R del teclado, del móvil, ¿no? La letra R como la vemos todos a nivel eh, audiovisual. Dice, y en la siguiente palabra nos pone una R mayúscula, pero reducida. O sea, es decir, que combina Rs tipográficas con Rs mayúsculas, pero en cuerpo central. Lo que sería una R mayúscula hecha pequeñita para que esté adaptada al cuerpo central. Nos dice, bueno, qué significa, o sea, porque hay gente que escribe en una misma frase ese tipo de letras, concretamente la R, de distinto modo. Bueno, y luego nos pregunta también con respecto a la letra A, que en unas palabras las hace redonda, o lo que nosotros llamaríamos caligráfica, y en otras nos pone la A del ordenador, que sería la tipográfica. Bueno, pues vamos a ver. Bueno, primero yo diría que en general el escribir las letras de diferente manera yo diría claramente positivo porque Mm, son que tú tienes diferentes estrategias de acometer una situación, un problema, que, no sé, que tienes variedad de opciones, ¿no? Y lo que pasa que en esta pregunta en concreto se mete en dos letras reflejas muy concretas que son la R y la A. La ujú, R es la letra refleja de la canalización de la energía
y la A es una letra de la afectividad, ¿no? Sí. Mm. Entonces, bueno, Entonces, son diferentes formas de proceder en esos aspectos. mm, sí, nos estaría hablando, como decía Juan, es positivo porque de alguna manera nos habla de adaptación, o sea, la persona se puede adaptar concretamente en estas dos letras reflejas, pero podrían ser Ujú, en otras, ¿no? Porque luego teníamos otra pregunta que podemos hilar con esta, ujú, que nos decía Curi, esto me pasa, esto mismo, ¿no? De variar esta variabilidad en letras como la A, la S, la M y la N, ¿vale? Todas ellas, si os fijáis, son letras de cuerpo central, son letras de zona media. Pero bueno, realmente es eso, es la variabilidad que tenemos en la vida cotidiana, en nuestro día a día, en nuestra realidad, de poder adaptarnos ujú, a lo que venga en ese momento y poderlo manejar, ¿no? ujú. Entonces, no es, o sea, es Bueno, positivo, no es. lo que sería menos positivo es intercalar mayúsculas y minúsculas. Eso Claro, sí que eso es, sí, eso es más negativo, eso es peor. Pero bueno, el hecho de tener diferentes grafías en un mismo, o en la misma minúscula, eso es positivo. sí, porque como decía, es adaptabilidad. Es una persona que se Ujú, adapta y que, bueno, que tiene más recursos para hacer frente a la realidad. Luego tenemos otra pregunta de Rosa que nos dice, ¿qué quiere decir que hagas la letra más grande o más pequeña? Vale, aquí nos meteríamos en el tema de tamaño, ujú, ¿no? ¿Y qué entendemos por letra grande o letra pequeña? Porque claro. claro, cada uno siempre identifica la letra grande o letra pequeña en función de sí mismo, ¿no? Mi letra Ujú. es normal, ¿no? Mi letra es la normal, aunque sea de 5 centímetros, de 5 milímetros, pero mi letra es la normal. Incluso yo me acuerdo un caso en la universidad, bueno, yo tengo el óvalo pequeño, pero tengo mucho espacio entre renglones. Entonces me acuerdo una compañera que me dijo, tu letra es enorme, y yo digo, no lo entiendo. Y sí, claro, se refería a que, o sea, para ella era grande porque ocupaba Claro. claro, Entonces cabe más en un folio. claro. O sea, al final parece que ocupa mucho, pero realmente es un óvalo pequeño. Nosotros la medida, o sea, normalmente lo que hacemos es medir y sacar una media, ¿no? Y en base a esa media, pues vemos si es Ujú, escritura muy pequeña, pequeña, normal, grande o muy grande. Y luego también es verdad que el tamaño, no solo medimos el alto del cuerpo central, también medimos el ancho. Eso también es interesante, porque hay escrituras que son más altas que anchas, pero otras que son más anchas que altas. Entonces también eso es una matización interesante. es una pregunta muy interesante, pero muy compleja, porque Mm, tiene muchos matices, muchas posibilidades. sí, pero bueno, si te estás refiriendo así en general, una escritura grande nos hablaría de una personalidad más extravertida, Ujú, más que se muestra más, ¿no? Que le gusta más llamar la atención o que tiene un óvalo que exhibe de una manera más llamativa. Mientras que una persona, eso es mucho más complejo, ¿eh? Lo estoy sintetizando muchísimo, pero es por darte respuesta porque imagino que estás pensando en personas que para ti tienen escritura grande o pequeña y quieres comparar. En escritura pequeña, pues tenemos una persona más introvertida o más analítica, más hacia adentro, ¿no? Que no muestra tanto el óvalo, no es tan llamativa o no, al menos socialmente, no se muestra de la misma manera. ¿Vale? Eso sería así como muy a grandes rasgos lo que nos diría ujú. el tamaño en la escritura, pero que obviamente tiene muchísimos matices y hay que ver con qué otros rasgos y de qué manera, porque puede ser grande redonda o puede ser grande angulosa, entonces va a ser muy diferente la forma que tenga de llamar la atención o de relacionarse con los demás. Vale, otra pregunta que nos hace Rosa también es qué quiere decir lo mismo, pero en relación a escritura recta o escritura inclinada. O sea, imagino que, que es que a veces te sale recta o más vertical, entiendo que te estás refiriendo a escritura vertical y a que a veces te sale un poquito más inclinada la letra, ¿no? Como esa variabilidad que a veces nos Sí, pasa. es el tema de la inclinación. La inclinación nos habla del grado de necesidad que tenemos del otro. Ujú, Entonces, como ocurre en todo, hay personas que tienen más necesidad y hay personas que tienen menos, ¿no? Y entonces hay una gradación. En el extremo estaría, bueno, vamos a empezar por la muy inclinada a la derecha, sería ujú, mucha necesidad, incluso una dependencia, ¿no? Aquí, por supuesto, hay que medir y hacer una media de inclinaciones. Luego, a medida que la inclinación a la derecha va moderándose, esa, o sea, sigue habiendo dependencia, pero ya es una calidez más moderada, ujú, hasta llegar a la vertical sería la independencia, ¿no? Y luego, a medida en que se va invirtiendo, eh, hay un alejamiento, una desconfianza, ¿no? ujú, ujú. Y si la inversión es extrema, ¿vale? Pues incluso, bueno, podría haber un fondo de traumático, pero hay una fobia, ¿no? Hay un miedo Sí.
claro. incluso paralización, ¿no? Sí, Al contacto, un rechazo, ese rechazo al contacto ujú, y que la persona tiende a alejarse. De todas formas, es verdad que la inclinación, no en extremo, de irte de una inclinada casi tumbada a la derecha a irte al otro extremo, pero es algo que se modifica fácilmente, o sea que también depende un poco sí, de, o sea, no digo en extremo, porque sería muy curioso, muy llamativo que alguien aunque lo hay, pero sí, pero no es lo no es habitual, lo... pero que si en algún momento nos pasa que tenemos tendencia vertical y en un momento de nuestra vida, por unas circunstancias determinadas, empezamos a inclinar, por ejemplo, ahora, en periodo de cuarentena, que la gente a lo mejor echa más de menos a la familia, los contactos sociales, Ujú. puede que algo se incline. Es posible, ¿no? Porque hay más necesidad de contacto, quizá, con las personas a las que no vemos y que echamos de menos, y que haya como una necesidad más de estar en contacto. Es posible. Entonces, es verdad que la inclinación es un tema fácilmente modificable en función del estado de ánimo y de la necesidad que podamos tener de los demás. Luego tenemos otra pregunta de Roxana que nos ha enviado unas preguntas escritas que os las voy a poner por aquí, no sé cómo, voy a investigar cómo os las puedo poner, eh, pero mientras os las voy a ir leyendo, porque las tengo aquí. Vale, nos ponía, luego os las pongo porque, vale, nos ponía por qué escribimos la M así. Os la voy a enseñar aquí y luego os la subiré. A ver, ¿por qué escribimos la M así? ¿Vale? Fijaros que tiene, es una guirnalda, o sea, es una M en guirnalda, en este caso con pinchitos, pinchitos hacia arriba, pero bueno, es una guirnalda, Sí, ¿no? no, Es, es una es guirnalda, una sí, guirnalda, vamos a sí, simplificar. sí, vamos a simplificar en guirnalda, ¿vale? Guirnalda es la forma, pues, lo contrario al arco, ¿no? El arco es la M que nos han enseñado a hacer en el colegio, la M caligráfica que todos conocemos, la que tiene los arcos, pues esta sería la contraria. O sea, normalmente cuando evolucionamos la escritura, muchas personas les sale esta M, ¿no? Que es Ujú. una M más personal, más personalizada. Vale, pues ¿por qué escribimos esta M? Pues bueno, en esta M lo que estamos es como más abiertos a las impresiones, ¿no? Del ambiente, del medio. Todo lo que llega desde arriba, pues hay como una apertura. Hay una apertura a dejarse impresionar, a dejarse invadir por sensaciones. Habría que ver el resto de la escritura para ver hacia qué impresiones uno se deja impresionar, hacia dónde se deja impactar, ¿no? Eh, Cuando tenemos las guirnaldas, vemos una persona que, como decía, se deja invadir, se deja impresionar, es muy más sensorial, más perceptiva. Si luego vemos que, por ejemplo, tenemos una tendencia a zona superior, pues la persona se deja invadir por elementos culturales, por los idealismos, ¿no? Y cuando tenemos una guirnalda, por ejemplo, con un desarrollo superior de la zona inferior, o sea, es decir, unas jambas bien nutridas, más largas, más, ¿no? La zona de abajo está más llamativa, pues la persona se dejaría más invadir por cosas más materiales, más terrenales, ¿no? Entonces, Ujú. es muy interesante ver hacia dónde luego uno se deja impactar por Claro, la son guirnalda. las complicaciones de las combinaciones, que para mí es Mm, lo más interesante de la sí, grafología. O sí sea, lo el es. ver cómo conjugas todo, ¿no? Mm. Entonces, bueno, pues eso sería Y luego la tenemos aquí guirnalda. más letras. Tenemos la Q y Espera, la G, espera, que ¿no? te lo enseño. Las tengo aquí escritas, luego os las voy a colgar. Nos decía Roxana también en la letra Q, por ejemplo, el poner la barrita, ¿no? El colocar o no colocar la barrita en la Q. Bueno, ese es el signo de Allende. Aquí hay diferentes criterios según... Esto no es un criterio unánime entre grafólogos. Mm, O sea, pero Allende lo que dice es que quien pone la barrita en la Q te está partiendo la realidad. Y él dice que es algo muy típico de personas soñadoras, de poetas o de personas que fragmentan o compartimentan, ¿no? Aquí en este caso concreto, además como está la barrita de la Q está hacia arriba, está como en señal ascendente. ascendente, Diagonal ascendente. sería un Mm, punto o un matiz de queja, ¿no? O de rebeldía, mm, podría ser. sí. Ujú, Sí, concretamente aquí sí. Pero bueno, en el caso de la ausencia, y esto volviendo a lo que decía Juan, que es que no hay unanimidad entre grafólogos, pero sí que he leído también bueno, que lo ideal, o al menos a nivel de evolución gráfica,
es como que lo tendemos a perder o a quitar, que como en el caso de Roxana nos decía que no lo pone, pues que, bueno, pues hay una parte de los grafólogos que dicen que es algo normal, o sea que si tú evolucionas gráficamente, esa barrita no te sirve para nada, igual que ocurre con la barrita de la Z. Entonces, pues bueno, que en este caso Ujú. sería una evolución, porque te han enseñado a hacerla barrando. Siempre en el cole la teníamos que barrar. Entonces, si tú ya no lo haces, pues sería una evolución gráfica que has eliminado un rasgo accesorio que realmente te ralentiza el escrito, te da velocidad el no tener que estar quitándolo. Y efectivamente también puede considerarse como un freno, o sea, todo gesto que es cruce de líneas, o sea, cruce de trazos, es un freno también. Entonces Ujú. sería un freno en el terreno material, terreno inconsciente, ¿no? Ujú. Pero bueno, muy interesante esa pregunta, porque es verdad que hay muchas interpretaciones. Em, Luego también nos hablaba de la letra G. Concretamente nos ponía esta G. Ahí, a ver si la Ahí. vemos. Ahí. Esa G nos dice, no cierro la letra G. ¿Qué significa, Bueno, la Juan? letra G, que es una letra muy polémica, con Sí. muchos... Se llama la letra de la sexualidad, pero la sexualidad es un campo mucho más complejo que el verlo en una G, ¿no? Eh, 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 si nos circunscribimos a la G, en este caso concreto, aquí estaría abierta por la derecha en la zona ética, ¿no? Ujú, Que sería un tipo de G que se llama G en hélice, que es un tipo de G de la cortesía, se llama, pero con el añadido de que no completa el movimiento del perfil inferior, ujú. con lo cual se abre al otro en el plano ético, pero en el plano libidinal no acaba de cerrar. Eso sería un poco lo que Mm, significaría. sí, a grandes rasgos, Dejando claro que la sexualidad ahí es mucho más compleja que la G, pero bueno, eso es lo que claro. diría la G. Sí, estaríamos ahí, en este caso el óvalo es lo que nos marca como abierto, ¿no? El óvalo, la Ujú. parte, como dice Juan, la parte ética, pero también la parte afectiva, ¿no? Que Sí, bueno, está abierta, pero es verdad que no completas luego lo que es haces el pleno, pero no haces el perfil, que es la parte de asimilación, la parte del sentimiento y de la entrega que iría a la letra siguiente. Entonces, por aquí podemos ver dos cosas, no solo la apertura del óvalo, sino también el cómo terminas de realizar la jamba, en este caso, que se queda abajo y no sube, no termina de ujú. enlazar a la letra siguiente. Y luego tendríamos otra pregunta también de Roxana que nos dice, ¿por qué no siempre escribimos igual? Bueno, afortunadamente no siempre escribes igual. Pues básicamente porque vives diferentes circunstancias, porque tú modulas, porque tienes diferentes estrategias, porque tienes una flexibilidad. Eso sería un Mm, poco el resumen, ¿no? sí, lo habíamos comentado también en uno de los vídeos que también depende de a quién escribamos. Claro, también. Porque si estamos escribiendo a otro y tenemos una persona a la que tenemos mucho respeto, que guardar las formas, a lo mejor escribimos de una forma mucho más clara, mucho más forma, sería la Mm, expresión. Y si son notas personales, pues no tienes tanto cuidado, ¿no? Algo, tomas la nota muy rápida y es diferente. Obviamente sí que hay diferencias. Pero siempre hay rasgos, obviamente, por mucho que no se parezcan, o sea, que digas, es que parecen dos letras completamente distintas. Eso no, o sea, a ojos de un perito o de un grafólogo va a ver que es la misma persona, porque siempre hay rasgos que obviamente son propios de uno, ¿no? Entonces, bueno, pero sí, como dice Juan, que afortunadamente no escribimos siempre igual, porque tenemos esa variabilidad y según con quién estemos también nos comportamos diferente, por tanto tendremos letras diferentes. ¿Qué más tenemos? Marta nos pregunta, esto es muy claro, esto va en la línea del anterior, porque a veces escribimos de una forma u otra, por ejemplo, a veces me da por escribir con letra cursiva y con muchos bucles, y otras veces con la letra muy abierta y recta. Y nos enviaba también una foto eh, para que veáis la diferencia. Vamos a ver, sí. La superior es la que se refiere a escrito, claro, ahí realmente hace todo ligado,
lo hace con bucle y en la inferior pues nos lo hace desligado y o sea, completamente, es lo que hablábamos antes, la diferencia, ¿no? Pues según en qué momento se encuentre, opta por una letra o por la otra. Aquí, curiosamente, el- la apertura, en el caso de la de abajo, que está más abierta o más, sin embargo, tiene el elemento analítico. Y la de arriba, que es la que une, sin embargo, se cierra los óvalos. O sea que hay como eh, una dualidad, ¿no? Ujú. Es una cosa curiosa. Mm. Es como veíamos todas las partes de nuestro yo, pues a veces muestra una parte y a Ujú, veces muestra otra, ¿no? No es que tenga doble personalidad, como, ujú. como a veces nos habéis preguntado, pero sí que es verdad que son dos Sí, personas diferentes o que, dentro de la o misma que desde persona. luego, o que cuando se abre o se manifiesta Sí, abierta, necesita tener el tamiz del análisis. claro. Y en el otro sentido, al revés, Mm, cuando une, en cambio, se abre menos. Eso es curioso. Es claro, como, la de los bucles está mucho más cerrada, ujú, vemos la escritura. Incluso el espacio es más constreñido, ujú. ¿verdad? Y en la otra está más abierta, pero analiza más. Bueno, muy interesante. Y ya la última pregunta que nos habéis enviado de María Peinado nos decía, ¿la letra desligada qué significa? Análisis, básicamente. Es Sí. decir, la tendencia es al análisis, que necesitas eh, ver las cosas en sí. O sea, cada letra es una idea, entonces necesitas entender una idea en sí misma antes de pasar a la siguiente sin unirla. Ujú, Entonces, eso es la atomización típica del análisis. Una ujú, persona que hace eso de forma bastante extrema sería una persona muy analítica. ujú. Habrá que ver, por eso, como dice Juan, de qué manera, pero sí que es verdad que necesita analizar toda la realidad para que no le pille nada de Claro. sorpresa, ¿no? Tenerlo Ujú, todo analizado para no quedarse con, o sea, es ujú. una forma también de previsión, ¿no? De tener Sí, todo bajo control para no. aquí es curioso también por las épocas. Mm, Hoy en día cada vez es más frecuente la letra desligada. ujú. En épocas Sí, anteriores era más común la ligada, sí, ¿no? O sea, es que verdad. también afecta bastante la cultura, ¿no? Mm. Sí, hay estudios interesantes de la letra de nuestro tiempo y uno de los rasgos, como decía Juan, uno de los rasgos es precisamente que es más común ver escrituras con letra desligada, más tendentes a cuerpo central, o sea, sí que hay rasgos que son típicos de nuestra época y precisamente ese, el de desligar, es algo más propio de ahora. A muchos de mis alumnos les gusta bueno, la paleografía, ¿no? Y estas cosas. Entonces, pongo muestras de letras de otros siglos y podéis ver que no tienen nada que ver. O Mm, sea, pero nada. Y esta es una de las cosas clave que cambian, ¿no? sí, bueno. Pues bueno, hasta el siguiente jueves, ¿no? Sí, os iba a decir que podéis dejarnos preguntas o por aquí o al privado, como nos habéis estado mandando, a la página de la asociación o al correo, donde queráis. ¿Vale? El próximo jueves, pues las recopilamos todas y volvemos a hacer lo mismo. A través del directo, pues iremos respondiendo vuestras preguntas y todo lo que pueda surgir a lo largo de la semana. ¿Vale? Que tengáis buena semana y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.